Ok, vamos a dar un par de anuncios importantes, muy importantes. Y el primero es que el día martes 30 de agosto, que es feriado aquí en Lima, vamos a hacer la clase online. O sea, no vamos a tener que venir aquí a la CENESPAR, todos en sus casas, en vivo, o sea, en el momento sería lo mejor. Les pedimos que traten de hacerlo así en vivo, que no sea en diferido, porque queremos que ustedes participen. Y vamos a tener a un invitado de Alberto de lujo, es nada más y nada menos que el rector de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, que hasta donde sé es la única universidad con este pensamiento liberal en toda Latinoamérica. Y nada más y nada menos que el rector Giancarlo Ibargüen va a estar dándonos la primera parte, esta enseñanza tan importante sobre ciudades charter y la posibilidad de hacer lo mismo en algunos lugares del Perú, como la Amazonía y otros sitios. Y después Alberto también va a estar reforzando las enseñanzas en la siguiente parte, así que es muy importante que ustedes desde sus casas, aquí los que estamos presentes y los que estamos por internet, participemos el día martes 30. El próximo martes no hay reunión aquí presencial, pero sí por internet. Y lo siguiente, para que también nos vayamos preparando, el martes 6 y consecuentemente el martes 13 de septiembre, sí aquí desde la CENESPAR, para todos los que están sintonizándonos en sus casas también, va a estar Charles Philbrook. Él es el mejor economista del Perú, según Alberto Mansuetti. Vamos a tener el gusto de conocerlo y confirmar lo que Alberto nos está diciendo. Él va a estar enseñando sobre el tema de economía y finanzas. Así que esos son los anuncios. Quizás en el break voy a pedirle a Arturo, él también tenía... ahorita, perfecto. Arturo, ¿estás listo? Arturo tenía algo muy, pero muy importante que decirnos, así que recibimos con un fuerte aplauso a Arturo Aspilla. Valera Aspilla. Buenas noches a todos, a los presenciales y a los que están online. Reciban un saludo de todo el equipo del Centro de Liberalismo Clásico. Estamos muy contentos por lo que estamos haciendo. Recibimos muy buenos comentarios de las personas que día a día se están conectando con nosotros. Yo quiero tomar 5 minutos nomás solamente para hacer una pequeña reseña histórica. Ayer, 22 de agosto, hemos celebrado nuestro primer aniversario. Y primero me gustaría pedirles que nos demos un aplauso por el Centro de Liberalismo Clásico. Ahora, ¿por qué es importante esto? El 22 de agosto del 2010 se inició este movimiento. Queríamos nosotros, buscábamos nosotros influenciar en nuestra nación. Veíamos las necesidades de nuestro país, y entonces decidimos algunos concentrarnos en lo político y empezamos a indagar, a investigar, y logramos tener un primer contacto con las ideas liberales a través de el ILE, el Instituto de Libre Empresa. A través del ILE conocimos autores, Hayek, Mises, conocimos a Ron Paul, conocimos a muchos de la ideología, y empezamos a conectarnos y decidimos empezar un estudio, y gracias a Dios que se dio con la venida de nuestro maestro Alberto Mansuetti, que justamente por esas épocas vino al Perú, regresó al Perú, como él dice en su libro La Salida. Bueno, él entró en lugar de salir al Perú, y entonces comenzamos a sumar. Es desde allí que empezamos un trabajo con el liberalismo clásico, y que ahora vemos sus frutos en el Centro del Liberalismo Clásico. Hay una cosa que quiero
hacerles recordar. Esto pasó en Barranco, con un pequeño grupo de personas que decidieron irrumpir con este pensamiento, y que ahora estamos muy contentos por lo que estamos viendo. Por eso este 22 de agosto, los que son asiduos al Face habrán visto que muchas de las personas nos han felicitado, y me gustaría que los que están por internet y por los que están presenciales sepan realmente qué es lo que ha pasado. Yo creo que cuando llegó Alberto, yo le dije una palabra sobre que esto era como tirar una pequeña roca en un estanque y que las ondas iban a llegar a todo el Perú, y él me corrigió que no solamente en el Perú, sino que a Latinoamérica entera. Es por eso que estamos muy contentos y les agradezco por su presencia. Celebramos. Gracias, Arturo Valera. Y muy clave y muy importante la participación de Arturo en todo esto. Y hablando de Latinoamérica, hoy tuve una reunión con Israel Robles, un muchacho extraordinario que se encarga de hacer Terratour. Salen desde Canadá hasta la Tierra del Fuego en Argentina, casi 2 veces al año con grupos misioneros, y viajan todo el continente, 70 días de viaje, y viajan 25.000 kilómetros. Y él me dice que en cada país está encontrando personas con este sentir de querer transformar Latinoamérica, y hay muchos que están queriendo entrar en los temas políticos, y él se ha comprometido en enviarme todos los contactos, porque hoy que le expliqué lo que él ya ha estado viendo en el internet, porque nos ha estado siguiendo, dijo: Claudio, esto es lo que va a cambiar no solo el Perú, sino Latinoamérica, y quiero comprometerme en ponerte en contacto con todos mis amigos de Latinoamérica, en España mismo, gente que está queriendo cambiar los lugares donde viven, y para que ustedes puedan también hacer link con ellos y compartir. Así que esta visión va para adelante, y desde este pequeño lugarcito, con gente tan importante como ustedes, vamos a extenderlo a todo el continente. Así que bueno, vamos a recibir, y antes vamos a hacer una oración. Está pidiendo Alberto que oremos, y le vamos a pedir a Dios que nos ayude para poder escuchar claramente la clase de hoy. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias porque realmente hemos visto tu mano desde el día de la inauguración de aquella fiesta de reconciliación. Y vemos en el día a día el hambre y la necesidad de mucha gente que está empezando a conectarse con nosotros, que está entrando a las páginas, que está escuchando sobre esto, interesándose, y hay una expectativa impresionante. Por eso lo único que nos queda es darte gracias por tu providencia, gracias por tu mano con nosotros. Estamos aquí simplemente con un deseo de ayudar a cambiar esta nación, de servirte, y te pedimos que nos ayudes, que ayudes a Alberto y a todos nosotros para que podamos recibir con un entendimiento muy claro las cosas que tú le has enseñado a Alberto y que hoy vamos a compartir entre todos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, un fuerte aplauso para Alberto Mansueto. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, por compartir. Lo mismo la gente que está en distintas provincias del Perú y en otros países que nos está siguiendo nuestras actividades. Hoy vamos a conversar sobre nuestro proyecto político. Vamos a hacer una presentación de 20 láminas de PowerPoint. No nos va a dar tiempo hoy de examinar las 20, pero sí vamos a examinar las que describen en sus rasgos esenciales cuál es nuestro proyecto político, cuáles son nuestros objetivos y metas de aquí al 2016, tanto del Centro del Liberalismo Clásico, que es este grupo que nos reunimos aquí, y de La Salida, que es un diario digital que pronto va a estar en la web, de momento digital y después será impreso tal vez el año que viene.
y del movimiento Perú Nuevo, que es lo que va a arrancar en lo que terminemos esta, que llamamos LC101, si Dios quiere, el 6 de diciembre. Eso es lo que vamos a ver esta noche, vamos a conversarlo, vamos a hacer una exposición con estas, algunas de las láminas de PowerPoint, las otras van a quedar para después porque vamos a seguir con este tema una o dos sesiones más, después que acaben los profesores invitados, los expositores invitados, y entonces esta noche lo que hacemos es un rato para tomar café en la mitad y después entonces lo conversamos entre todos con preguntas, inquietudes, a ver qué les parece este plan político, proyecto político que nosotros tenemos. De eso vamos a conversar esta noche. Como introducción, eso sí, les quiero tomar 10 minutos de la sesión de hoy para hablar de un estudio de un antropólogo que tiene JP ahí, que es una lectura que les recomiendo, y me gustaría dejarnos un ejercicio para, fíjese, el martes que viene tenemos con Giancarlo Ibargüen sobre ciudades charter. Los siguientes 2 martes, 6 y 13 de septiembre, tenemos con Charles Philbrook, economía y finanzas respectivamente. El 6 de septiembre vamos a tener una sesión dedicada al tema ¿cuál es la diferencia entre la Escuela Austríaca de Economía, que es la más afín al pensamiento liberal, y las otras escuelas de economía keynesianas, neoclásicas, marxistas, incluso que siguen las universidades y de ahí salen todos los asesores y de todos los ministerios del Banco Central, etcétera? Eso lo vamos a ver el día 6. Y el 13 vamos a hablar de la crisis económica global, la crisis del welfare state, la crisis de la rama blanda del socialismo, desde una perspectiva, por supuesto, austríaca, cuáles son sus causas y cuáles son sus remedios. Eso lo vamos a ver con Charles Philbrook. Entonces vamos a tener las próximas 3 sesiones invitados de lujo, un extranjero, un peruano que es el mejor economista del Perú, en mi opinión, okay. Y después vamos a seguir con el proyecto político. Después del 13 viene el 20 de septiembre, si Dios quiere, vamos a seguir con el proyecto político y la currícula, que también está todo en liberalismoclásico.org, que ustedes lo pueden consultar. Como introducción, hoy quiero traer a colación un artículo que yo leí hace mucho tiempo en inglés, lo quería traducir, estaba en mi lista de traducciones y hoy, casualmente, lo encuentro que ya Alejandro Film me ganó de mano y ya lo tradujo, gracias a Dios lo tradujo muy bien. Está en la página web de Prove Ministries, Ministerios Prove en español, se llama El Mundo del Animismo, por Patrick Zuckeran. ¿Quién es Patrick Zuckeran? ¿Por qué está aquí hoy? Patrick Zuckeran es un antropólogo cristiano, y como ustedes saben, entre un economista liberal que es cristiano y otro que no es cristiano, en la parte de economía no hay ninguna diferencia. Lo mismo en ciencias políticas, historia y antropología. Patrick Zuckeran, en ese artículo, él, como digo, es un antropólogo cristiano, ahí están todos los datos. Me gustaría, sobre la base de este artículo, que de aquí al 20 de septiembre, que vamos a tener otra vez, nos vamos a reunir conmigo, hagamos un ejercicio. Permítanme que les plantee cómo va a ser el ejercicio. Patrick Zuckeran responde a una pregunta muy básica, porque, bueno, a varias preguntas. Por ejemplo, mucha gente nos pregunta a nosotros, ¿y ustedes por qué mezclan la religión con la política? Lo siento, no la mezclamos nosotros, viene mezclada siempre, está mezclada, nos guste o no, es un hecho de la vida, ¿ok? Para bien o para mal, pero están mezcladas, la religión y la política siempre están mezcladas. Los filósofos se preguntan mucho si existe una religión natural. Y claro, muchos filósofos desconocen la obra de los antropólogos. Los antropólogos tienen la respuesta hace muchos años. Los antropólogos le dicen, ¿existe una religión natural? Por supuesto. Claro que existe una religión natural. ¿Y cuál es esa? La religión del hombre primitivo. ¿Y cuál es la religión del hombre primitivo? El animismo. Y resulta que como toda religión,
el animismo tiene un impacto en la política, porque toda religión incluye una cosmovisión de la realidad, del mundo, de la realidad de los animales, las plantas, los ríos, las aves, las nubes, y también de la sociedad y del gobierno humano. Entonces toda religión incluye una especie de credo político, una visión de la política, del gobierno, de la sociedad, de las leyes y de la justicia también. Incluso la religión primitiva. El animismo es la religión primitiva. Fíjense una cosa, en la página como 4, donde dice temas del animismo, hay 9 temas. Entonces, el ejercicio que sería bueno que hiciéramos es el siguiente, que revisáramos los 9 temas del animismo y veamos 4 cosas. En primer lugar, ¿cómo encajan las religiones afroindoamericanas en ese esquema? O sea, las religiones afroindoamericanas son las que responden a nuestra versión, digamos, americana del animismo, de la misma manera que en China, India, otros países hay sus propias versiones de lo que es la religión animista, que como dicen los antropólogos es la religión del hombre primitivo. Entonces ahí hay 9 temas, lo voy a pasar muy rápido porque después quiero que todos lo leamos, lo veamos. El primero es que el animismo es colectivista. La vida está centrada en la comunidad, la aldea, el clan, o la nación, o la tribu, y el hombre como individuo no existe. El hombre es una parte del colectivo. Es el primer tema del animismo. Segundo, el animismo es espiritual, entre comillas. El animismo ve espíritus por todos lados. Los espíritus están, los árboles, hay espíritus de los árboles, espíritu del lago, espíritu del río. ¿Ok? Ese es el segundo tema del animismo. El tercero es, el animismo no está interesado en el futuro. Por eso el capitalismo no llega, porque el animismo se enfoca en el puro presente nada más. Es presentialista. Cuarto, está enfocado en el poder, muy enfocado en el poder. El chamán tiene poder, el cacique tiene poder, el apu tiene poder. Me conviene andar bien con... O sea, el animismo es acomodaticio. Quinto, el animismo es pragmático. O sea, en muchos pueblos del Perú, la gente lleva a su hijo enfermo al sanador pentecostal y al brujo. Y a la Iglesia Católica también, por si acaso, para ver que funciona. Así es el animismo. El animismo es pragmático, por eso no hay capitalismo aquí. El capitalismo es orientado al futuro. El capitalismo es en base a principios. No. Sexto, la magia. El animismo es mágico, todo es mágico. Séptimo, el animismo tiene una visión holística de la vida y eso es presentado hoy en día por la nueva era y otros enfoques que ensalzan la cosmovisión animista, aun cuando nos parezca que somos muy modernos y muy occidentales, todavía el animismo predomina en nuestros países. Octavo, el animismo es particularista, o sea, tú estás ligado a una tierra, a una circunscripción y ahí te quedaste y ahí te moriste, tú es mejor que no salgas de ahí. 9, por último, en la cosmovisión animista el temor juega un papel muy importante, el temor al jefe, el temor al partido, el temor al comandante, el temor al brujo. Entonces, el ejercicio yo sugeriría que fuera un ejercicio cuádruple, que leamos todo el artículo, leamos esos 9 puntos que se llaman los temas del animismo y veamos, en primer lugar, cómo eso encaja en las religiones afroindoamericanas, ¿ok? En segundo lugar, cómo encaja perfectamente en el socialismo. Ustedes van a ver
revisen esa lista de 9 temas en el contexto general del artículo, que es muy bueno, es un antropólogo muy serio, y resume lo que todos los antropólogos, ahí hay una bibliografía, lo que es, todos los antropólogos saben esto, ¿ok? Y él lo que hace es un excelente resumen, Zuckerman, el autor. Vean por qué predomina el socialismo, sobre todo ese socialismo folclórico, populista, descuidado de la relación, porque el animismo es irracional, es básicamente irracional. Para superar el socialismo y entrar en el capitalismo en América Latina, tenemos que superar nuestra aversión a pensar, a reflexionar sobre las causas, las relaciones de causa-efecto, las relaciones de medio a fin, las premisas mayor, menor, la conclusión, está en línea tu conclusión con tus premisas menores y mayores, aquello que hablaba Ayn Rand, chequea tus premisas. Entonces, eso al animismo no le entra. Entonces, el primer ejercicio es ver cómo el animismo encaja con nuestras religiones primitivas, tradicionales, que los gobiernos socialistas no por nada reivindican, porque el socialismo, ese es nuestro segundo ejercicio, encaja perfectamente como credo político en lo que es el animismo. En tercer lugar, y aquí en estas reuniones los martes somos muy francos, o por lo menos yo acostumbro a ser muy franco, vean cómo esas 9 rasgos describen perfectamente el catolicismo folclórico, el catolicismo popular, la religiosidad popular, la fe de nuestro pueblo que decían los curas del tercer mundo. Ahí está. ¿Cuál es la fe de nuestro pueblo? Animismo, sincretizado, o sea, combinado con elementos tomados del cristianismo católico. Y si alguien no me cree, que vaya a una iglesia católica en cualquier ciudad latinoamericana y que vaya a una iglesia católica en el primer mundo y va a ver las diferencias. Entra a una iglesia católica y dice, pero esta iglesia es católica, yo creí que era protestante. Claro, porque está acostumbrada a las iglesias católicas de aquí. Entonces el tercer ejercicio es ver cómo encaja perfectamente el catolicismo folclórico en el animismo. Y el cuarto, cómo encaja el evangelismo pentecostal folclórico en el animismo. O sea, vamos a hacer ese ejercicio. Y quisiera que ese ejercicio, si alguien piensa que Patrick Zuckerman está equivocado o que yo estoy equivocado, porque Patrick Zuckerman es muy crítico de la infiltración animista en la religión cristiana, sobre todo en las formas populares. Él es pastor de una iglesia en Estados Unidos, en Texas, de una iglesia de mayoría población procedente de Asia. Entonces él tiene mucho, él sabe mucho, él conoce de cerca este problema. Y nosotros nos creemos muy occidentales y tal, y que yo, bueno, pero no sabemos, por ejemplo, por qué decimos, si alguien estornuda, por qué decimos salud. Es una vieja costumbre animista oriental. Decimos salud porque los chinos creen que, los animistas chinos, creen que cuando uno estornuda hay el peligro de que el espíritu se le salga por la boca. Entonces le dice una especie de conjuro, una especie de sortilegio, una palabra, digamos, para detener a su espíritu y que no se salga por la boca. ¿Por qué traje esto hoy? Bueno, porque contra esto estamos, contra estas formas de pensar, o mejor dicho, de no pensar. Tenemos que tratar en América Latina para poder salir de toda esta pobreza, de todos estos gobiernos socialistas y populistas, que por supuesto que son, mire, el animismo es inmediatista. ¿Por qué ganan las elecciones estos presidentes? Porque la persona animista no le va a ir a preguntar, ¿cuál es tu programa político? No, ¿tú qué tienes tú ahí? Un sándwich, dame el sándwich, el refresco. Por eso tenemos los presidentes que tenemos, porque la gente es inmediatista, porque el animismo es inmediatista. Dame el sándwich y yo voto por ti. ¿Va? ¿Dónde hay que votar? ¿Dónde hay que firmar? Yo me inscribo en tu partido y voto por ti. Entonces, miren, veamos, contra esto es lo que estamos peleando. Entonces no nos critiquen tanto cuando decimos mezclamos la política. Miren, no es que la mezclamos.
Pero es que detrás del socialismo, el populismo, la prevalencia del estatismo, hay una religión. ¿Qué religión? El animismo, la religión primitiva, la religión del hombre primitivo. Me pareció bueno contrastar este documento con lo que viene ahora, que es nuestro proyecto político, porque de nuestro proyecto político, nosotros los que colaboramos en esto, los que estamos, nos parece muy, muy bueno nuestro proyecto político, pero yo quiero que lo conversemos, porque en ninguna parte, por lo menos nosotros los que redactamos estas cosas, decimos que es un proyecto político fabuloso, algunos le llaman sueño, lo que les gusta, otros le llaman visión, ok, perfecto, yo no tengo problema. Creemos que es factible, creemos que es posible, creemos que es altamente beneficioso, que vale la pena jugarse por este proyecto, pero en ninguna parte decimos que es fácil, que va a ser fácil. Contra lo que vamos es contra una forma de pensar ancestral, o mejor dicho, de no pensar, ¿okay? Y reforzada por componentes aparentemente modernos que, sin advertirlo muchas veces, están consolidando y están fortaleciendo una manera primitiva de relacionarse con la sociedad, con el gobierno, con las autoridades locales, con los partidos políticos, con la sociedad y con la ley, con la justicia, etcétera, una forma totalmente primitiva. En eso estamos en América Latina, por eso tenemos los presidentes que tenemos. Hay que cambiar el sistema. Este es el sistema del liberalismo clásico: gobiernos limitados en lo político, mercados libres en lo económico, propiedad privada en lo social. ¿Qué hora es ahorita? Perdón, ahí abajo es que no está la 8:30. Ok, perfecto, tenemos tiempo. Todos tenemos lecciones para aprender, tanto los liberales como los cristianos. Aquí en estas 20 láminas hay algunas lecciones que tenemos que aprender los cristianos. Básicamente, ¿nuestro cristianismo es cristianismo o es cristianismo mezclado con animismo? De eso trata. Y los liberales también tenemos que aprender, ¿nuestro liberalismo es liberalismo o es liberalismo mezclado con positivismo? Porque resulta que en América Latina, el evangelio que trajeron hace 100 años los metodistas, los bautistas del sur, ese evangelio fue rechazado. El que toma auge ahora es otro evangelio. Entonces, ese tema tenemos que confrontarlo los cristianos. Posiblemente a los liberales que no son cristianos no les interese, está bien, no hay problema. Se pueden saltear las láminas. Pero eso sí, a los liberales nos interesa qué tipo de liberalismo estamos defendiendo. ¿El liberalismo clásico, ese liberalismo clásico, o el liberalismo mezclado con positivismo de fines del siglo XVIII inclusive y siglo XIX? Porque si es el liberalismo mezclado con positivismo, entonces no es ese, porque le van a decir, el liberalismo económico es el mercado libre y el liberalismo político es la democracia. No, no es la democracia, es el gobierno limitado. No nos confundamos. Tenemos lecturas indispensables. Porque hay lecturas de preferencia para la gente cristiana y otras de preferencia para quienes no son cristianos, pero hay algunas que todos deberíamos leer, como esa que está ahí abajo, por ejemplo, esa sí la traduje yo, de la ilustración a la oscuración, que es una lectura preciosa, que la pueden buscar con ese título. Alberto Mansueti traduce, porque el autor se pronuncia muy difícil, Vishal Mangalwadi, es un politólogo, economista y filósofo americano de origen hindú y cristiano, que es fantástico. Ahí él explica mucho. Él puso de cabeza a las universidades norteamericanas hace 4 años cuando hizo una gira y terminó en Minnesota, y lo pueden buscar después por la web, las 10 lecciones de la Universidad de Minnesota por Vishal Mangalwadi, es fabuloso. Él dice, pero bueno, ¿por qué esta
esta atracción que los occidentales están sintiendo por las religiones orientales y la espiritualidad oriental. ¿Por qué Richard Gere y todas las celebridades de Hollywood van y se hacen budistas y hinduistas a la India y tal? Yo vengo de ahí, yo vengo de la India, donde los niños se mueren de hambre y las vacas no se pueden comer, porque son sagradas. Esa religión es lo que tiene hundido a mi país, a la India. Eso explica Vishal Mangalwadi en las 10 conferencias de Minnesota. Es algo fabuloso, como todo lo que él escribe. Él escribe, por ejemplo, un libro sobre su país, la India, muy dolido y decepcionado con los ingleses, porque dice que mi país, desde 1948, cuando la partición de Pakistán y la India y la constitución del 48, un país socialista. ¿Y quién llevó el socialismo a la India? Los fabianos ingleses, los laboristas ingleses. Y este hombre está produciendo una revolución en su país porque ya hay mucha gente que sigue sus enseñanzas. Se llama Vishal Mangalwadi y en ese artículo que se llama De la Ilustración a la Oscuración habla sobre la decadencia de la filosofía en Occidente. Y eso también tiene que ver. Por eso es importante que nos reunamos. Pásame el siguiente, por favor. Para entender un montón de cosas que si no las entendemos, mal vamos a poder hacer política liberal. Tenemos que entender, por ejemplo, qué cosa es el neoliberalismo, porque a los liberales nos dicen, no, pero es que el neoliberalismo, ¿qué es el neoliberalismo? Bueno, yo hice un pequeño cuadro sinóptico que tiene 2 láminas, esta y la que sigue, pero déjamelo ahí, por favor. Tiene 3 columnas. En la columna del medio, que es donde empecé a vertir la información, puse el consenso de Washington, tal como fue aprobado, son 10 puntos, ¿ok? El consenso de Washington, tal como fue aprobado a fines de los 80. El que inventó el consenso de Washington fue un economista, John Williamson, contratado por el Fondo Monetario, estamos hablando de los 80, mediados de los 80, contratados por el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario decía, pucha, si los gobiernos latinoamericanos no se ponen en cintura, no van a poder pagar las deudas. Y a nosotros nos interesa que paguen las deudas. Entonces, él hizo una lista de 10 políticas públicas que los gobiernos deberían aplicar. Y fueron exactamente las que los gobiernos aplicaron desde los 90, Fujimori en Perú, Pérez en Venezuela, Menem en Argentina, Salinas de Gortari y Goni en Bolivia, Collor de Mello en Brasil. A comienzos de los 90 y durante toda la década de los 90, esas fueron las políticas que aplicaron. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen ellos mismos. Ustedes busquen Banco Mundial, busquen John Williamson, busquen Fondo Monetario. Ahí está, eso es lo que se llama el consenso de Washington. Son 10 políticas, aquí en la primera lámina están 4, en la columna del centro y las otras 6 en la siguiente lámina. Pero entonces, para poder entender lo que es el neoliberalismo, hay que examinar esa columna del medio, pero hay que compararla, porque si no, no podemos... y es importante porque si no, no podemos entenderla bien. Es importante porque esas políticas aplicadas durante toda la década de los 90 por esos gobiernos, muchos de esas políticas se siguen aplicando en la región. Y en el Perú, por ejemplo, se siguieron aplicando durante los 3 gobiernos de Paniagua, Toledo y Alan García. Y esas políticas generaron la reacción contraria del socialismo del siglo XXI, de Chávez, Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador y Humala en el Perú. De manera que para poder entender algo de la política, pues si no estamos mal, para poder entender algo de la política, yo por ejemplo no me explico cómo hay gente que es congresista y no sabe estas cosas, pero bueno, allá con su conciencia. ¿Ah? Son animistas. Son animistas.
Bueno, entonces esas políticas hay que compararlas, de un lado, con las políticas liberales. Ahí en la columna de la izquierda, está mal que esté a la izquierda, pero bueno, o sea, están las 10 políticas liberales que se hubiera podido aplicar en los 90 y decir, bueno, estas son las políticas liberales. ¿Cuál es la diferencia? En gruesos trazos, yo no la voy a explicar una por una, quiero lo siguiente, Claudio tuvo una excelente idea, vamos a poner cosas en Facebook y que la gente entonces entre martes y martes se conecte y haga comentarios y haga observaciones y diga, eso que dice Mansuetti es un disparate, o eso que dice Ibargüen o que dice Filbus, eso que dicen los liberales es un disparate. Bueno, pero que lo lean, que lo vean y que comparen. Entonces, no lo voy a explicar uno por uno la política, la voy a resumir. Y es lo siguiente, el consenso de Washington son 10 políticas muy buenas para que los gobiernos resuelvan sus problemas, los gobiernotes, o sea, los gobiernos estatistas, usurpadores, enormes, obesos, inservibles y corruptos, resuelvan sus problemas básicamente de insolvencia. ¿Para qué? Para poder pagar la deuda al fondo, si eso es de eso se trataba. Para eso escribió el señor Williamson su libro de mediados de los 80 que se llamaba IMF Conditionality, condicionalidad del Fondo Monetario, donde le decía al Fondo Monetario, señores, no le sigan prestando a estos gobiernos despilfarradores y ladrones porque van a seguir despilfarrando y robando a menos que cumplan 10 condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Las que están en la columna del medio. Entonces, ahora, si hubieran querido resolver los problemas de la gente o ayudarle a la gente a resolver los problemas de la gente, hubieran aplicado las 10 políticas que están en la columna de la izquierda. Ustedes después la van a comparar una con una. No hicieron eso, no aplicaron las políticas liberales de los que hubieran debido aplicar. Y esas reformas liberales, que le pudiéramos haber llamado reformas liberales, están pendientes y son las que tenemos que nosotros de aquí al 2016 poner en conocimiento de la gente a través de la salida, a través de Perú Nuevo, a través de este centro de liberalismo clásico en Lima y en provincia y en lo que va para el resto de América Latina. Tenemos que avisarle a la gente, miren, esto es lo que se hizo en los 90 y no funcionó. Esto es lo que se debió hacer. ¿Hay tiempo todavía? Ah, sí, porque en ese sentido la gente es muy aguantadora, lamentablemente. O sea, eso no sé si es bueno o es malo, pero es un hecho de la vida. ¿Ok? Entonces, en la columna de la izquierda ustedes van a comparar con lo que debió haber sido. El consenso de Washington no se aplicó al milímetro, se aplicó a medias. ¿Por qué? Porque hubo una serie de un proceso político, o sea, las 10 medidas que aconsejaban el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que son las de la columna del medio, la columna del centro, eran 10 medidas que generaban resistencia en la población. En algunos casos justamente, por ejemplo, aumentos de los impuestos, eso está mal. En otros casos injustamente, por ejemplo, cuando se proponía pasar el monstruo de la educación estatal a manos de los maestros, profesores, entonces se oponían también, como ahora en Chile, mire, es que esto no ha cambiado. Llevamos 20 años estancados en el mismo lugar en América Latina, por eso estamos como estamos. Entonces, tenemos que el consenso de Washington, esas políticas que están ahí, no se aplicaron a rajatabla, se aplicaron más o menos por la mitad. Ahí está más o menos descrito qué fue lo que se aplicó y qué. Lo principal es, ahí dice políticas de ajuste fiscal, columna del medio, reducir el déficit del Estado, pero no la función ni el gasto, contra la inflación, o sea, el monetarismo. Claro, es muy simple. En la columna del centro son toda una serie de medidas destinadas a reducir el déficit del Estado para evitar que el financiamiento mediante la inflación. Pero ¿cuál fue la solución ahí? Aumentar los impuestos. Todos los impuestos aumentar.
Entonces, lo que se debió haber hecho, columna de la izquierda, era reducir las funciones y el gasto, no solamente el déficit, las funciones y el gasto y sobre todo el poder, pero eso no se hizo. Entonces, ¿qué resultó de esas políticas del Consenso de Washington aplicadas a media, más o menos, a regañadientes, en medio de golpes de Estado, marchas de protesta, saqueos de automercados y cosas por el estilo? Resultó la columna de la derecha. Entonces, en la columna de la derecha tenemos las políticas que ahora se aplican, digamos, que se aplican, o sea, el Consenso de Washington, pasado por el tamiz del proceso político, resultó en este estatismo reformado entre comillas, que tenemos en la columna de la derecha. Entonces usted puede comparar, pásame a la siguiente, las anteriores eran las políticas de ajuste fiscal del Consenso de Washington, y de las 5 a la columna del medio, ¿no? De las 5 a las 7 es las políticas que ellos llamaron de apertura, y la 8, 9 y 10 las políticas que ellos llamaron de libre mercado. Esas 10 son las del Consenso de Washington. Ustedes tienen a la izquierda las políticas que nosotros proponemos. Por eso estamos hablando de que hoy vamos a presentar nuestro proyecto político. Esa es la base de nuestro proyecto político contra lo que existe, que es la columna de la derecha, el estatismo reformado. Eso es el sistema contra el cual nosotros estamos luchando en este proyecto político. Pásame, por favor, la siguiente. ¿Qué hora es? Estamos 1:15 para las 9. Ok, perfecto. Ok. Aquí hay dos clases de lecciones, una que tienen que aprender los cristianos, otras que tenemos que aprender los cristianos, tenemos que aprender los liberales. La de los cristianos es con relación a la religión cristiana. Y sí, porque el cristianismo es una religión, a nosotros se nos ha dicho que no, eso no es así. ¿Ok? Es una religión. Y como toda religión, conlleva una visión. Ahora, lo primero que tenemos que aprender es que, vuelvo y repito, la Iglesia y el Estado se tienen que separar, pero la religión y la política siempre andan mezcladas. Y si no ve el estatismo, el César, el Estado, es el Dios del estatismo, todo lo puede. En América Latina, la gente deposita en el Estado su fe, su esperanza. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que el Estado es su Dios. Si yo voy a esperar, como esperamos los latinoamericanos, la mayoría por lo menos, que el Estado me alimente, que el Estado me eduque, que el Estado me cuide, que el Estado se haga cargo de mis hijos si yo me muero, etcétera, 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 o de mi viuda, y el Estado me dicte una norma moral, cómo yo debo comportarme, si yo debo fumar o no debo fumar, si yo debo discriminar o no discriminar a los gays, si yo debo... el Estado está para todo. Entonces estoy considerando al Estado un Dios. Eso es una religión, es el estatismo o estatolatría que decimos los cristianos. ¿Ok? Ahora, el estatismo y el animismo coexisten y acuérdese que las religiones falsas son todas politeístas. Las religiones y sincréticas en su mayoría, o sea, se acomodan, ¿no? Esto no lo digo yo, ni lo dicen los antropólogos y lo dicen todos los antropólogos, incluso los que no son cristianos. Yo traje un antropólogo cristiano, Zuckerman, porque era el que más claramente resumía un poco lo que todos los antropólogos piensan sobre el animismo y lo contrasta con la religión cristiana. Dice, un momentito, cuidado, eso no es cristiano, eso es animista. Y le explica por qué. Entonces, todos tenemos alguna fe, algún Dios o religión. Este punto ya lo habíamos adelantado un poquito. Si usted quiere saber cuál es la religión de su vecino, métase con ella. Si usted ve que su vecino tiene una camiseta del equipo Cristal, entonces quiere saber si es un simple simpatizante del equipo Cristal
o el fútbol es su religión. Dígale algo del equipo Cristal, dígale, yo creo que los del Cristal son todos maricones, y entonces si sobrevive, si sobrevive a la reacción que va a tener, le va a demostrar que el Cristal era su religión. ¿Okay? Y cuando digo Cristal puede ser el Boca, el River, cualquier equipo de fútbol, porque el fútbol puede ser una religión, como la música puede ser una religión. Mire usted las bandas de rock que son idolatradas por los jóvenes, pues esa es su religión, pues. Pásame la otra, por favor. Este es el calvinismo político en 10 tips o en 10 lecciones. El calvinismo es pura Biblia, dice Spurgeon. Voy a ir rápido para que no se aburran los que no son cristianos, pero lo que pasa es lo siguiente, que estudie usted la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, estudie la Constitución de los Estados Unidos, y eso es calvinismo. ¿Y por qué es calvinismo? Bueno, muy simple, mire, lo principal que tiene usted que saber del calvinismo es esto. El calvinismo considera que hay un virus que se llama pecado y que nos afecta a todos, ¿ok? A lo mejor usted no está de acuerdo con eso, pero no importa. Déjeme que le diga cuál es el corolario político de ese principio teológico. El principio teológico dice, mire, hay un virus que es el pecado nos afecta a todos, en mayor o menor grado todos estamos contaminados. Usted puede estar de acuerdo o no, pero revise la historia de Estados Unidos y va a ver que los calvinistas sacaron un corolario político. Entonces el gobierno debe ser limitado. De ahí surge la idea liberal en la Constitución, liberal clásica, en la Constitución de los Estados Unidos y en la Declaración de la Independencia. ¿Por qué? Bueno, porque los gobernantes son seres humanos, tan simple como eso, no son dioses. ¿Ve que no eran animistas? No son dioses. Por lo tanto, si no son dioses, si son gente de carne y hueso como tú y como yo, están afectados por las mismas pasiones, la misma obnubilación intelectual, la misma ignorancia, la misma torpeza que todos nosotros. Por lo tanto, su poder debe ser, sus funciones han de ser limitadas, su poder ha de ser limitado y su presupuesto tiene que ser limitado. ¿Ok? Esas son las 3 conclusiones del calvinismo político. De ahí surge en los Estados Unidos esa maravilla de arquitectura constitucional que son las 10 primeras enmiendas de la Constitución, que es lo que llaman Declaración de Derechos, inspirada a su vez en la Revolución Inglesa de 1648, 1640, 40 y algo, cuando hubo una guerra civil en esos años y le cortaron la cabeza al rey Carlos por abusivo. ¿Quiénes se la cortaron? Los puritanos. El nombre puritano hoy suena mal porque da una idea de que represión sexual. Yo no sé si los puritanos habrán sido reprimidos en la cama, pero en la política no lo eran. Le cortaron la cabeza al rey y dieron un ejemplo a toda Europa. ¿Okay? Eso no eran ningunos reprimidos los puritanos. Bueno, entonces de eso estamos hablando cuando hablamos del liberalismo clásico, por lo menos los cristianos. A lo mejor los que no son cristianos no les interesa este tema, pero ahí están las láminas, pasamos en la otra, el que quiera la ve, el que no quiera no. Ahí viene lo que enseña la Biblia, ahí hay cosas, por ejemplo, que hay que entender. Al César lo que es del César. Al César lo que es del César es una frase de Jesús en el Evangelio. Hola, bienvenidos, qué bueno es contar con ustedes. Hay una frase en el Evangelio que dice al César lo que es del César. Entonces, esa frase es una de las peor interpretadas. Se interpreta como que el cristiano debe reconocer que si el Estado, o sea el César, se arroga para sí la educación, es del César. Si el Estado, o sea el César, se arroga para sí la salud, las jubilaciones y pensiones, es del César, porque lo que es del César. Pero bueno, un momentito, ¿y quién declara lo que es del César? ¿El César? Bueno, para un cristiano
no es así. Para un cristiano es Dios el que declara qué cosa es del César y qué cosa no es del César, qué cosa es de la gente. Entonces, hay mucho malentendido, por eso yo insisto que los pastores tendrían que venir aquí, aunque ellos no vayan a hacer política. Porque aunque ellos no hagan política, los pastores no hagan política, de todos modos el tema político nunca falta del púlpito. Entonces hay solo dos posibilidades: o usted se entera de lo que la Biblia dice acerca de la política, o sigue ignorante diciendo disparates desde el púlpito y llevando a su grey, llevando a su rebaño al error. Entonces, esto es para que aprendamos los cristianos. Por ejemplo, punto 6, la Biblia enseña que la ley nos salva, pero eso no es que la ley no sirve. Sirve para muchos otros propósitos, entre ellos el de guía para la legislación. Esto es teonomía, no teocracia, mucho menos clericalismo. O sea, todo eso hay que... y esto lo vamos a seguir viendo el 20 si Dios quiere, el 20 de septiembre, y después que tengamos estos otros expositores de lujo, vamos a seguir conmigo, para que extrañen los expositores de lujo. Ok, pásame por favor. Cosas que, por ejemplo, en los púlpitos siempre se dice, la política, el cristiano, claro, José y Daniel. No, José y Daniel son los peores ejemplos que pueden escoger, porque José y Daniel gobernaron por leyes estatistas a los egipcios y a los babilonios. A los egipcios no le dieron José y Daniel leyes de Dios. En el caso de José, porque todavía no había dado Dios la ley a Moisés. Y en el caso de Daniel, porque porque ahí se agarran de otro versito que dice Dios quita y pone rey. Pero eso es Daniel 2, eso es alude al rey Ciro, usado por Dios para la salida de los israelitas, segunda salida, la primera fue de Egipto con Moisés. Gente que se aprende, no estudia la Biblia, se aprende de la Biblia versículos separados y los interpreta como le da la gana. Normalmente los interpreta en sentido estatista. Y eso es lo que está pervirtiendo mucha mente de mucha gente que acude a las iglesias cristianas buscando alguna orientación y lo que encuentra es estatismo. Y cuando digo cristiana me refiero a los católicos también. Todas esas son cosas que tienen que aprender los católicos. Y ahí, perdónenme que sea franco y abierto, pero el problema con el católico es que le dice, pero es que nosotros tenemos la doctrina social de la iglesia. ¿Y quién escribió esa doctrina social de la iglesia? Agarré un buen autor católico como Michael Novak, liberal clásico y católico, que le demuestra en un libro que está en internet que esas encíclicas medio socialistonas las redactó, las firmó un papa hace muchos años, pero las redactó un jesuita medio socialistón que se llamaba Henry Special. Entonces, la doctrina social de su iglesia, ¿se acomoda a la Biblia o no? Eso es una pregunta para los católicos y la vamos a hacer a Zanotti. Cuando Zanotti está diciendo que todavía no, que en noviembre, bueno, aunque sea en diciembre lo vamos a tener a Zanotti, pero le vamos a hacer esa pregunta. La siguiente, por favor. O sea, Romanos 13, y con esto termino. ¿Qué horas son? 5 para las 9. Perfecto, vamos a hacer el descanso aquí para conversar entre nosotros, tomar café y después vamos a seguir con lo que tenemos que aprender los liberales para no confundir liberalismo con positivismo. La última lección de los cristianos era Romanos 13. Romanos 13 hay que obedecer a las autoridades porque hay que obedecer. Y eso es toda una repetición en todas las iglesias. Romanos 13 dice que hay que obedecer a las autoridades. Muy bien, un momentito. Siéntate ahí. ¿Qué es Romanos 13? El capítulo 13 de la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Roma. ¿Y qué dice? Que hay que obedecer a las autoridades porque hay que obedecer a las autoridades. Muy bien. ¿Quién firma la carta? Pablo. ¿A quién va dirigida la carta? A los cristianos, a los romanos. Todos los romanos no, a los cristianos de Roma. O sea, ¿y qué hicieron los cristianos de Roma cuando el Imperio Romano les exigió adorar al César como Dios? Y cuando sancionaba el Senado romano leyes a favor del aborto, leyes no solo a favor del aborto, porque el aborto es otro tema, leyes
que permitían a los padres matar a los hijos nacidos, permitían al esposo matar a la esposa, es decir, así, la feminista no, menos mal que no lean derecho romano, porque se van a... Me refiero al derecho romano primitivo, ¿ok? Después Eddie sabe que estamos hablando del Código Justiniano, ya era un derecho romano cristianizado, ¿ok? Que era más civilizado. Pero lo interesante es esto, los destinatarios de la carta, ¿obedecieron? No, no obedecieron. Por eso los condenaron a muerte y los ejecutaron y los arrojaron al circo para que los leones tuvieran que comer carne de los cristianos como aparecen en las películas de los años 50. Entonces, no, ¿qué pasó? No obedecieron. Y el apóstol Pablo también fue colgado de una cruz de cabeza abajo porque tampoco obedeció. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos obedecer a las autoridades? Si el autor de la carta y los destinatarios no obedecieron, estamos hablando de una obediencia que no es incondicional. Pero entonces vamos a dejar hasta aquí la parte de los cristianos, tomamos café y volvemos con los liberales. ¿Qué somos los liberales? ¿Liberales o positivistas?